Hola, muy buenas a todos. Aquí estaremos con Yelena amada, pero Ironheart odiada. Y esto es debido a que prácticamente, de, por, pro- porque parece que en la serie de Ironheart, sí, a pesar de todo, sigue siendo odiada. Y esto tendremos que ver por qué será. Y es que Ironheart, a pesar de ser la sucesora espiritual de Iron Man, prácticamente Ironheart no es más odiada, pero Yelena es amada. Dai, y eso también se verá hoy. Y Elena No Belova va. y Riri Williams tienen mucho en común. Las dos Sí, pero debutaron después de Endgame para reemplazar a dos Vengadores originales nariz que se que sacrificaron buscaron para para. derrotar a Thanos. Las dos Ujú. tienen trajes, nombres y Y es habilidades muy muy parecidas similar a las a del héroe al que van a Yelena, reemplazar. Y las dos pero forman parte de un nuevo equipo de Vengadores. Y Elena es eso es fundadora cierto. de los Thunderbolts, Y Ironheart que fueron es la renombrados de. como los Nuevos Vengadores, y Tiene Riri razón. se va a unir a los Jóvenes Vengadores de Miss Marvel y Kate Que- Bishop. Pero la sí, pero recepción de estos dos personajes fue muy diferente, y muy Elena es uno de los que personajes es más más a queridos los. de la saga Bueno, algo con sentido, ya que prácticamente no es una copia de su hermana. Y es que es su propia persona como Ironheart. Pero multiversal. Todos los fans aceptan que reemplace a Natasha como la por. nueva Black Widow del UCM, y todos quieren que Bueno, Florence Pugh les dé un abrazo, pero a nadie le vaya, cae bien Ironheart. Riri fue rechazada desde su debut en Wakanda desde su Forever. El debut. primer avance de su serie fue bombardeado con ¿Con dislikes, Kate? y nadie quiere que continúe el legado de Iron Man. Wow. Pero ¿por qué? Hay cuatro razones que lo explican. La ¿Cuáles primera, esas como cuatro diría razones? Megamente, es: ¡La presentación! como a nadie le gusta que Sí, un héroe establecido sea reemplazado por un personaje salido de algún desagüe, el debut del bueno, personaje nuevo eso. tiene que ser buenísimo. Bueno, digámoslo como siendo sinceros, la presentación de Ironheart fue inesperada y fue poco intuitiva porque tienen que ir a buscarla en donde ella trabaja, mientras que Yelena Belova la presentan como en una misión. Nadie le va a dar una segunda oportunidad al reemplazo de uno de sus ídolos, así que la primera impresión tiene que ser perfecta. Y la Sí, presentación de Yelena estuvo muy bien. La vimos por primera vez en 2021, en la cinta de de Black Black Widow. Widow. Caracterizaron muy bien al personaje, porque desde el Ujú. primer momento nos queda claro que no es una copia de su hermana. Pudo Pues haber no, tenido una infancia parecida y el mismo entrenamiento, pero su pero personalidad es diferente, y Elena es más joven y un poco más emocional. Quiere reconciliarse con su familia, por más que hayan tenido muchos problemas. bueno, eso no pasó con Natasha, ya pues esta siempre le guardó rencor a su padre ya saben, por abandonarla. Cosa que vemos en el segundo acto, cuando abraza a su papá después de haberlo sacado de prisión. También es más abierta con sus sentimientos que Natasha, y desea redimirse por todas las ¿Mm? atrocidades que cometió, pero no está segura de cómo lo tiene que hacer. Es un Bueno, personaje también es interesante, cierto. y mucho ojo a esto. Y ¿Qué? Elena debutó junto a Natasha, así que el O pase de sea, mando se pudo hacer con el personaje original todavía vivo. bueno, eso sí tiene razón, porque prácticamente Black Widow, do, en, do, porque la película de Black Widow se estrenó antes de Civil War. O sea, se iba a estrenar, pero lo retrasaron después de Endgame y ahora prácticamente Yelena se volvió la protagonista. Está- ya saben Claro por que qué. Natasha no le ¿Mm? dio su bendición a Yelena en esta cinta, porque Si Black no, Widow se ubica cronológicamente después de Civil War. En ese entonces sí, Natasha no Civil tiene War, intenciones pero de antes dejar de de ser Game. superheroína, y no sabía que se iba a sacrificar en Endgame. Pero no hay que olvidar que Marvel estrenó Black Widow después de la muerte de Natasha, como una suerte de homenaje Ujú. al personaje después de su muerte. No hay que ser conspiranoico para darse cuenta Pues de que esta no, fue una despedida para Natasha y la presentación de su sucesora. Eso estuvo Yelena, muy bien, pero muy con bien. Ironheart no pasó lo mismo. Riri Pues también tiene razón, debutó después de la muerte del personaje al que iba a reemplazar, pero la pero diferencia es que no tuvo ningún contacto con Iron Man. Fue un de personaje hecho secundario en Wakanda esto Forever pasó. que estuvo ahí para justificar que los wakandianos se pelearan con Atlantis. Dominic Thorne no lo hizo mal,
Bueno, literalmente no fue Pero lo que tuvo mucho menos tiempo en pantalla que Yelena, y no nos quedó claro cuáles eran sus motivaciones. Lo único que Pues eso aprendimos es sobre cierto. Riri es que es súper inteligente y que por alguna razón quiere crear una armadura de Iron Man. Me parece muy poco. Y a ver, yo estoy Demasiado a favor poco. de que presenten a personajes nuevos en producciones de otros personajes ya establecidos. Pero- Si Riri hubiera debutado en una serie propia en vez de en Wakanda Forever, Marvel se hubiera arriesgado a que nadie viera esta serie, porque no iban a saber quién era esta piba. Pero el problema el de problema es que convertirla ya en la un personaje conocían. bien secundario en su primera aparición es que no la pudieron desarrollar para nada. Es un Bueno, chiste tiene razón. comparar a Riri con Tony, que es el personaje mejor desarrollado de toda la saga anterior. Tiene sentido que la gente la rechace, porque todavía ni siquiera nos interesa como personaje. Capaz pueden arreglar esto en la serie, pero ya va a ser demasiado tarde, porque pero la ya no lo primera hicieron. impresión no fue lo suficientemente buena. La segunda razón es la relación que tienen con el personaje original. Es mucho más fácil. Bueno, eso también es cierto, porque prácticamente Yelena es la hermana adoptiva de Natasha y Ironheart no. O sea, no tiene ningún tipo de relación, solo está ahí De que aceptemos a un para ser su sucesor si el espíritu- personaje sucesor. nuevo tenía algún tipo de vínculo con el original. Por ejemplo, nadie se enojó cuando Dick Grayson se convirtió en Batman durante un tiempo en los cómics de Grant Morrison, porque Bruce serio era pasó eso? prácticamente su papá. Tenía sentido que Dick continuara su legado. ¿En Con serio Yelena pasó? algo parecido. Esta tipa es la hermana de la Black Widow original. Da igual que Oh. no tengan un vínculo sanguíneo. Se criaron juntas, tuvieron una infancia muy parecida debido a su entrenamiento y se volvieron a cruzar ya de grandes. Vivieron un par de aventuras juntas en la cinta de Black Widow. Salvaron al mundo, liberaron a sus hermanas y se reconciliaron con sus papás adoptivos. Pero de ahí es como te empieza lo interesante. Después de la muerte de Natasha, Yelena buscó venganza, pero cuando entendió que su hermana se había sacrificado para salvar a todo el universo, decidió usar sus habilidades para ayudar a los demás. Primero, Valentina la engañó, pero al final Pues de es cierto. Thunderbolts sí decide hacer algo heroico, tomando el mando Mando de su de los hermana. ¿No es eso lo el que mando hacen de los los superhéroes? Vengadores, En ningún por decirlo momento de esta dice manera. que ella es la nueva Black Widow, pero Pues queda no. clarísimo que aceptó ser una vengadora para continuar con el legado Legado de de su- Natasha. A nadie le molestó que pasara esto, porque Yelena es lo más cercano que tenemos Vamos a la a Black Widow original. Y seguramente Natasha estaría orgullosa de que su hermana intentara salvar al mundo de la misma forma que Que ella. Pero con Riri no pasa eso. Esta Pues chica no. no tiene ninguna relación con Tony. No era necesario que se hubieran criado juntos o que fuera su hermana perdida. El problema es que estos que dos ni siquiera se vieron. No hablaron siquiera se nunca, conocen y Tony ni siquiera y- sabía que Riri existía. Tenemos que aceptar Bueno, que una tiene completa razón. desconocida que salió de De la nada. sea la heredera de Iron Man. Vaya, Hubiera sido inaceptable diferente sería. si Marvel hubiera usado a un personaje que tuviera un vínculo con Tony, como Roddy o el nene de Iron Man. Bueno, este nene hubiese sido como una especie de sucesor, porque tenía al menos un vínculo, o máquina de guerra, porque al menos eso, él tenía más vínculo que Ironheart. O su hija Morgan. Todos tienen una personalidad. También Morgan sirve. De hecho, Morgan hubiese sido también una sucesora. Una gran sucesora para Iron Man. Diferente a la de Tony, pero pudieron haber cumplido el mismo rol. Roddy tiene el trasfondo militar y ya usó una armadura de Iron Man. El nene ¿Y de Iron ahora? Man 3 era súper inteligente y su hija seguramente continúe con su empresa. Los tres estuvieron presentes en el funeral de Tony y lo conocieron Pero- en vida, así que habría tenido sentido Y que tengo usaran que el nombre de de Iron Man Ironheart. en su honor. No se habría sentido como un reemplazo forzado, sino como Pues una no. continuación del legado Yo del héroe más del importante representante del del mundo UCM. Pero por una vez, Marvel decidió apegarse a los cómics y presentaron Ay. a Riri desde cero, en vez de usar a los personajes ya establecidos y que a la gente le Ten- gustaban. La pero- tercera razón es la reputación que ya tenía cada personaje. Sé que ¿Qué? vengo diciendo que estos son personajes nuevos, porque apenas Ujú. aparecieron hace un par de años en el UCM, pero eso solamente aplica para el live action, porque Yelena ¿Por y qué? Ironheart habían debutado muchos, pero muchos años antes en ¿Qué? los cómics.
O sea, ¿en serio debutaron mucho más años después de Y los como pasa cómics? con todos los superhéroes, la reputación que tenían en los cómics Ujú. afecta a todas las adaptaciones. ¿Tienes pruebas? Claro que tengo Sí, ¿cuáles pruebas. son tus Yelena pruebas? apareció por primera vez a fines de los 90 y siempre fue un A fines de los 90 y siempre fue más... personaje secundario. Protagonizó un ¿Ah? par de miniseries y apareció ¿Miniseries? varias veces con los Thunderbolts, pero nunca fue un Vaya, personaje tan importante como como para en el... tener fans. Nunca Ah, estuvo ni cerca de ser de tan sí, popular como como la Black Natal... Widow original. Ah, Eso le sí, Black permitió a Widow. Marvel cambiar un poco su historia de origen para contar una historia nueva en el UCM sin que nadie se enojara. Además, como el personaje Mm, no le importaba a casi nadie, tampoco tenía haters porque Yelena era inofensiva. Nadie inofensiva. esperaba con ansia su debut, como pasa ahora con los Cuatro Pues Fantásticos, nadie pero lo nadie esperó. la rechazaba de entrada tampoco. Lo que tenía que hacer Marvel era compensarnos de que De valía que la pena ver las aventuras de todas este personaje al que nadie conocía, como bueno, al parecer, digamos las cosas como son. Nadie la conocía y pudieron y no, o sea, no muchos la conocían, pero que lograron hacerle un debut muy bueno como Guardianes de había la pasado con Galaxia. los Guardianes. Y como la presentación de Yelena fue buena, la gente la aceptó bastante rápido, porque el Ujú. personaje no venía con una mala reputación desde los cómics. Pero el caso Pues de no. Ironheart fue muy diferente. ¿Qué? Riri debutó en los cómics recién en 2016, en la serie 16. O sea, ¿en serio? 2016 debutó Ironheart. ¿Y qué regular pasó? Invincible Iron Man, que era Mm. protagonizada por Tony Stark. Tony conoció a un estudiante que había logrado hacer ingeniería inversa con su tecnología y ¿Qué? crear una nueva armadura. ¿Una Viendo nueva el potencial armadura? que tenía Riri, Tony la contactó y los dos participaron de la segunda Civil War, enfrentando al ¿Qué? equipo de Capitana Marvel. Una segunda Hasta Civil ahí War estaba todo contra bastante Capitana bien, Marvel. pero al final de Civil War 2, Tony quedó en coma y Riri tomó su lugar en Invincible Iron Man. Los ¿Qué? fans no tardaron en darse cuenta de que los estaban cagando, porque ¿Qué? Riri no era un personaje nuevo que acompañaría a Tony en algunas aventuras. Sí, No no. iba a ser un sidekick. Marvel la había presentado para que reemplazara a Tony como parte de la etapa All New, All Different, donde reemplazaron New, a un diferente. montón de héroes originales con versiones Con nuevas versiones de los con las nuevas versiones de los personajes. nuevas. Algunos de estos personajes funcionaron bastante bien porque sus historias estaban buenas, como Miles Morales, Kate Bishop o Jane Foster como Thor. Pero en general, esta etapa no terminó de convencer a los ¿Qué? fans y ¿No les Marvel terminó gustó volviendo a lo tanto? clásico poco después. No podían vivir con su fracaso. O sea, no fueron tan populares como los Vengadores originales y los regresaron. Wow. Vaya, sí que eso suena bastante horrible. ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí. Los cómics de Ironheart no fueron horribles, pero a mucha ¿No? gente no le gustó que metieran un personaje nuevo con calzador para reemplazar al Era el verdadero verdadero Iron Man. Iron Man. Así que la Pero- reputación de Riri Williams no fue para nada buena. Y como a la gente no le gustó el personaje en los cómics, muchos la rechazaban desde antes que debutara en ¿En el UCM. serio? La única La forma rechazaban de revertir antes del esto era que UCM. su presentación fuera el mejor debut de un superhéroe en toda la historia del cine. Pero como te dije no- antes, su no aparición en funcionó. Wakanda Forever estuvo flojita. No lograron convencer a los haters de Riri y tampoco consiguieron que tuviera fans nuevos, como si pudieron hacer con Pues- Yelena después de Black Widow. Pero Ay, si pones así las cosas, entonces ya nos dejan en claro que estaba destinada a ser odiada después de todo. nada de esto sería tan importante si no fuera por la cuarta razón, ¿Cuarta? la más importante de Más todas, importante. la importancia del personaje al que reemplazaron. No es lo mismo reemplazar a un ícono como Superman que un personaje que no le importa a nadie, como la chica ardilla. La gente va a estar mucho más dispuesta a aceptar que reemplacen al personaje desconocido, porque A no un se lo habían personaje tatuado en el brazo. Y si no me Sí. crees, fíjate cómo se puso la gente cuando anunciaron que Henry Cavill no seguiría siendo Superman. Man, Y si eso no, fue un sería recast, alguien más. no un cambio de personaje para que John Kent fuera el nuevo Superman. Eso sí estoy de acuerdo, y es que prácticamente
solo recastearon al personaje, más no lo cambiaron a otro. Y por más que duela mucho escuchar esto, Iron Man es 10.000 veces más popular que Black Widow. Los dos fueron miembros fundadores de los Vengadores, al menos en el cine. Pero Iron Man fue el primer héroe del UCM en tener trilogía propia. Recaudó más de 2.000 millones en taquilla. Protagonizó todos los crossovers de la saga del infinito. Vaya, y fue el encargado de razón. abrir y cerrar la saga. Para que quede claro el impacto cultural que tuvo el Iron Man de Robert Downey Jr., Marvel consiguió que este personaje se metiera en el top 5 de superhéroes más populares del mundo. El top 5 de los superhéroes más populares del mundo con las películas del UCM. Un top en el que están Spider-Man, Superman y Batman. Vaya, Batman en primer lugar. ¿Ah? ¿Quién lo diría? Creí que ibas a ser otro como Superman. Que son los tres grandes. Este tipo fue el personaje de ficción más icónico de los últimos 17 años. Ya habría sido difícil recastear eso sí era a Robert Downey difícil. Jr., porque la gente se enamoró de la interpretación del actor, como pasó en su momento con con Hugh Wolverine Jackman o Christopher Reeve. Wolverine. Después de los rumores de Doctor Strange 2, Tom Cruise llegó a decir que jamás pensó en interpretar a Iron Man, porque respetaba el legado de Roberto y pensaba que nadie más le podía dar vida al personaje. Yo no soy muy fan de pensar que un personaje de ficción se tiene que morir junto al actor que lo interpretó una vez. Y de hecho sí, eso suena un poco exagerado, pero no, pero tampoco hay que suponer, y es que es mejor que muera en el cine que en la vida real. Creo que es posible que Marvel recastee a Tony Stark después de Secret Wars, cuando hagan un reinicio suave, pero eso va a ser re complicado, porque el personaje que construyeron fue icónico, y la vara va a estar altísima. Y si es difícil hacer un recast, presentar a un sucesor es 10.000 veces más peor. Complicado, especialmente si la sucesora tiene todos los problemas que te mencioné antes. Pero con Black Widow no existían todos estos problemas. Natasha hizo de secretaria sexy en Iron Man 2 y tuvo un rol secundario en las cintas de Vengadores. Recién tuvo desarrollo en Age of Ultron y Endgame para que nos doliera más su muerte. Y literalmente la mataron de forma dolorosa al final de Endgame, pasando. Tuvo una producción propia hasta 2021, cuando ya la habían matado. Antes de que me mates por haber cometido sacrilegio, no estoy diciendo que Natasha sea un personaje del montón, pero no se puede comparar su popularidad con la de Iron Man, Thor, Hulk o el Capitán América. Era mucho más fácil aceptar a una nueva Black Widow que a un nuevo Iron Man. Más aún si tenemos en cuenta que en su propia cinta nos dicen que hay un montón de viudas negras. Capaz Natasha sea única, pero hay un montón de mujeres de su misma edad que tuvieron el mismo entrenamiento y cuentan con los mismos traumas de la infancia por haber estado en el cuarto rojo. Pero solamente hay un Iron Man. Esa es la diferencia. Eso y la única forma de aceptar a un sucesor es que pudiera estar a la altura de Tony, no solo por inteligencia o recursos, porque es creíble que haya gente más inteligente que él en el UCM, o que haya alguien que tenga más plata todavía y así pueda crear armaduras más avanzadas que las suyas. Pero Tony se ganó a la gente porque Marvel lo desarrolló a través de toda una saga. Era imposible que consiguieran generar el mismo efecto con Riri Williams, aunque su debut en Wakanda Forever hubiera sido la mejor aparición de toda la historia del cine. Estoy seguro de que la gente la habría rechazado igual. Tampoco ayuda que en su serie diga que va a crear algo icónico y único, como lo que hizo Tony en Iron Man 1, pero termina creando una armadura de Iron Man, algo que ya existe. Además, Yelena enamoró a todos en Thunderbolts, gracias a que esta cinta entiende el vínculo que tiene una familia mucho mejor que todos los crossovers de Vengadores. Te hablo sobre eso en este video. Bueno, ¿quién lo diría? Ya, ahora entiendo un poco mejor, o sea, entiendo mejor por qué Ironheart ya sí es odiada. Es que prácticamente Ironheart de por sí su aparición fue bastante sosa y aburrida y que no tenía ninguna motivación. Pero ahora prácticamente me doy cuenta de que la odian. Y si bien este video está tardado, ahora y es que
prácticamente a mucha gente no le gustó Ironheart. De hecho, es una lástima de que Ironheart prácticamente ya haya tenido problemas antes de su debut. Y ahora con esto terminamos con críticas crónicas, al menos por un tiempo. Pero bueno, regresaré mañana, será un video de Tero. Así que denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para mis próximos nuevos videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.